Sin más preámbulo, pasamos ya a presentar la clase del día de hoy. Bueno, mis queridos compañeros, muchas gracias por, como les comentaba, por acceder nuevamente a esta experiencia de gestión pública que venimos ya realizando hace 5 clases, ¿no? Esta es nuestra sexta clase y es quinta clase, perdón, nuestro quinto tema. Hemos visto innovación y modernización en el sector público, hemos visto planeamiento estratégico, hemos visto presupuesto e inversiones, hemos visto abastecimiento y ahora nos toca ver un tema sumamente relevante que ya está fuera de la administración financiera del Estado que hemos estado viendo de manera recurrente en prácticamente los dos últimos temas han sido netamente administración financiera del sector público. Y ahora sí, a continuación ya vamos a tratar de centrarnos en un tema un poco diferente, pero sumamente de una data larga, o sea, los antecedentes históricos se remontan a mucho tiempo atrás y a veces no se comprende muy bien la importancia de este sistema administrativo que es el control gubernamental. Pero como ya es costumbre en nuestras clases, vamos a hacer una pequeña introducción con un tema infantil, pues, ¿no? O sea, nosotros hemos estado utilizando diferentes tópicos para introducirnos a la temática y a los conceptos que vamos a abordar durante la clase. En este caso, vamos a abordarlo gracias a las fábulas. Las fábulas, como les comenté en alguna oportunidad, están dirigidas básicamente a los menores, a los niños, con el propósito de darles una moraleja importante para su vida, que los haga reflexionar. Y para mí resultan siempre un gran esfuerzo de abstracción. Las personas que las compusieron, que las escribieron, en realidad hicieron un esfuerzo de síntesis y de ser muy efectivos en el mensaje que se deja a futuro, ¿no? A las nuevas generaciones. Este es un cuento que seguramente lo deben haber escuchado, ¿no? Es el niño ladrón y su madre, ¿no? ¿Qué pasaba con este niño? Que este niño, digamos, tenía la costumbre de robarse, de extraer los útiles de sus compañeros y siempre se los enseñaba a su mamá, ¿no? Se llevaba un cuaderno, se llevaba, digamos, un lápiz, cualquier útil de sus compañeros y la mamá en sí aprobaba, no reprobaba en todo caso la acción que hacía el menor, ¿no? El tema es que el niño fue creciendo, ¿no? Ya dejaron de ser útiles, fueron cosas de más valor, y poco a poco se fue convirtiendo en un ladrón, ¿no? Un ladrón peligroso, ¿no? Que finalmente ya no fue materia de control a una edad adulta y se volvió un peligroso criminal. Dice la leyenda, dice el cuento, que eran en tiempos en los cuales la sanción por hurto era la muerte, ¿no? Entonces, capturaron al ladrón, había robado muchísimo, ¿no? Lo juzgaron y lo condenaron a muerte, ¿no? Y él antes de morir pide como último deseo, quiero hablar con mi mamá, ¿no? Su mamá estaba ahí, ¿no? En la audiencia y ella llorosa, pues, y golpeándose el pecho, se acerca a su hijo. Te voy a decir algo al oído, ¿no? Y el muchacho se acerca como que le va a decir algo, pero en realidad le da un mordisco y le arranca el lóbulo de la oreja, ¿no? Y la señora llorosa pues se aparta y dice, mira, en tu último minuto, en tus últimos segundos de vida, me perjudicas a mí, a quien te ha dado la vida. Y el ladrón le recrimina, si tú me hubieras corregido a tiempo, si tú hubieras hecho lo que debías hacer como mamá, yo no estaría en esta situación y no estaría a punto de perder la vida, ¿no? Entonces le responde y le contesta con este amargo mensaje. Y efectivamente, estas cosas que puede ser una lección para niños son muy importantes porque en la gestión pública es muy recurrente la corrupción, ¿no?
como acto de afectación de recursos públicos en sus diferentes modalidades, ¿no? La corrupción es una tipología de delitos, todos son delitos, que van desde la receptación de recursos, el tráfico de influencias, coimas. Vivimos en un permanente estado de corrupción en el sentido de que la apreciamos todos los días. Prendemos la televisión y vemos ensayo de coimas, receptación. Prácticamente no hay un solo día en que no veamos, no seamos testigos de un acto de corrupción. Y unos dirán, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Y el gran problema, aparte de la educación o la mala educación que muchos servidores públicos reciben en sus hogares, es también el ambiente tolerante con la pequeña corrupción que finalmente ya no tiene mucho que hacer cuando el corrupto empieza a pensar en grande, ¿no? La tolerancia, que no debería tolerarse absolutamente nada de una coima en un proceso de selección o de repente con la policía o que son funcionarios públicos también, ¿no? Esa tolerancia finalmente anima y solivianta, le deja el haz de impunidad a estas personas que finalmente perjudican a la gestión pública, porque la corrupción, el dinero que se pierde en la corrupción es dinero que no va a su destino, es un dinero que se pierde en estos señores, se quedan en sus arcas y pierde todo sentido de fin público, ¿no? Entonces, es importante que nosotros tengamos presente esto, ¿no? La tolerancia a la corrupción no puede darse ni en el hogar y sobre todo en el trabajo, ¿no? O sea, siempre evitarla, sancionarla, denunciarla, porque es hasta cierto punto una de las razones por las cuales nuestro país no puede convertirse en un Estado moderno a la fecha, ¿no? Y bueno, en el tema del control tiene mucho que ver con eso, o sea, finalmente el control se ha ejercido desde la antigüedad. Los imperios antiguos que abarcaban grandes extensiones de territorio tenían, pues obviamente, el problema del control, cómo controlar que mi funcionario, mi vicegobernador, mi virrey cumpla y no robe los recursos públicos. Entonces, digamos, una de las tradiciones más antiguas era, que tenían, por ejemplo, los virreyes en la colonia, era el juicio de residencia. ¿Qué significaba ese juicio de residencia? Que el virrey que era la autoridad que representaba al rey acá en la colonia, tenía normalmente un periodo de gobierno bastante extenso, ¿no? Estamos hablando de 3 años, 4 años para arriba, ¿no? Salvo que ocurra algún imprevisto. Y durante ese tiempo tenía cierta holgura, autonomía para poder gobernar. Pero una vez que terminaba su gobierno y que venía su reemplazo, tenía que someterse a un juicio de residencia. ¿A qué se llama eso? Un juicio de residencia es un juicio que lo va a fiscalizar, va a hacer como una auditoría moderna, ¿no? De cómo llevó las cuentas durante su gestión. Hubieron denuncias de desfalco, de defraudación, y este tribunal de residencia resguarda los recursos de la corona o resguardaba los recursos de la corona española. Y muchos virreyes, es un aspecto histórico importante a considerar, fueron sentenciados luego de este juicio de residencia. Eso no se conoce mucho, pero muchos fueron sentenciados y culminaron su vida, culminaron sus días presos porque fueron sentenciados y declarados culpables. Y ya tenemos entonces, bueno, ahora actualmente, yo sé que a veces no es recomendable hablar de política en este foro, pero tenemos un ejemplo con nuestros mandatarios, ¿no? La mayoría de nuestros mandatarios eh, vivos están sentenciados o en todo caso detenidos por temas vinculados a la corrupción. Entonces, digamos que ese tema ya viene desde hace mucho tiempo. O sea, hace mucho tiempo ya había un problema en el Perú como colonia en relación con la corrupción y en relación con los entes que la fiscalizan y la determinan y sancionan, ¿no? Ya funcionaba ese sistema. Entonces, ese sistema tiene un antecedente muy antiguo, ¿ya? Entonces, con estas dos ideas principales de la importancia del control, ¿no? La necesidad de que nuestra cultura no tolere la corrupción,
nos introducimos ya al desarrollo de esta temática muy importante del sistema de control gubernamental. Bueno, algunos aspectos importantes, ¿ya? El control, la Contraloría Gubernamental existe prácticamente desde que existe la República, ¿ya? Así que nos vamos a restringir un poquito a lo que dice la Constitución de 1993, ¿no? La Constitución de 1993 reconoce a la Contraloría General de la República como un organismo constitucionalmente autónomo. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, los organismos constitucionalmente autónomos son las entidades que propiamente no pertenecen ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial. Están como que fuera porque tienen un rasgo especial de autonomía, tienen una protección constitucional. Ejemplo, por ejemplo, de un organismo constitucional autónomo es, por ejemplo, la Fiscalía de la Nación, ¿no? Tiene ese rango, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, tenemos también la Defensoría del Pueblo y también la Contraloría General de la República. Y esta Contraloría también tiene algunos aspectos de, digamos, de protección, ¿no? O sea, y los vamos a ver acá. La cuenta general de la República, que es así como el balance general de todo el gobierno a nivel nacional, regional y local, ese es en el artículo 81, requiere de un informe favorable de la Contraloría. Un informe que se publica finalmente todos los años, donde se dé fe de que las cuentas del gobierno han pasado por la revisión de la Contraloría y ha dado su ok, ¿no? Su visto bueno. Entonces, digamos que la primera función de la Contraloría va por ahí, por emitir un informe favorable sobre la cuenta general de la República. El artículo 82 habla de la autonomía. ¿En qué sentido? En que es un órgano autónomo, ya autónomo en el sentido más, más estricto del término, de la manera en que constituye un pliego presupuestal, ya puede formular leyes, tiene iniciativa legal, quien la dirige tiene un periodo de 7 años. Nelson Schack, por ejemplo, que es el contralor actual, tiene un periodo de vigencia como director o conductor de la Contraloría superior a un periodo presidencial. Entonces tienen estándares muy especiales que garantizan su autonomía, de tal forma que no están sujetos, por ejemplo, a que no coincida su gestión con el gobierno de turno, algo así como cualquier otra entidad pública. Por ejemplo, muchas veces vemos que eso pasa con el Instituto de Radio y Televisión del Perú, ¿no? Que es un instituto, es una entidad, pero que no tiene una protección constitucional, ¿no? Como por ejemplo la Contraloría General de la República. Hay discrepancias entre el mandatario y el presidente del instituto, y como cualquier cargo de confianza, se le cambia, ¿no? Y se designa a otra persona, ¿no? Que sea más proclive con las políticas del Poder Ejecutivo, ¿no? En el caso de la Contraloría es diferente, o sea, tiene un rango de autonomía que lo protege para que pueda realizar su función adecuadamente, ¿no? Y eso también se ve en quién lo designa, ¿no? El artículo 101 nos habla de la comisión permanente encargada de designar al contralor a propuesta del presidente. El presidente presenta su terno, pero finalmente es esta comisión permanente que es, digamos, un grupo que incluso en el periodo de vacaciones dirige el Congreso, ¿no? Que tiene a su cargo la designación del contralor. Y eso también es importante porque como no es el pleno quien designa al contralor, ¿no? Sino es este grupo pequeño, ¿no? Ya, tiene iniciativa también en formación de leyes, así como el Poder Ejecutivo, ¿no? Como otras autoridades, tiene esa potestad. Y también tiene funciones importantes, ¿no? O sea, conforma, por ejemplo, la comisión especial encargada de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia es también una entidad autónoma, pero que tiene la importante función de ratificar jueces y fiscales, nombrar, designar y ratificar a estas personas que, digamos, cumplen la tarea más importante en el país, que es administrar justicia y perseguir los delitos, ¿no? Entonces,
Quien conforma la comisión que elige a la Junta Nacional de Justicia, que justamente está ahorita en boga, ¿no? En noticias, ¿no? Porque digamos, suspendido a algunos de sus miembros, les están impidiendo ejercer la función, pero esta a su vez, a través del Poder Judicial, están, digamos, cuestionando esa decisión. Entonces, la Contraloría participa en la designación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Es un aspecto muy importante. Asimismo, los gobiernos regionales y las municipalidades también le rinden cuenta a la Contraloría. O sea, la Contraloría tiene una labor fiscalizadora y supervisora en general a nivel nacional. Nadie se salva de la Contraloría. ¿Sí? Y tiene todo esto rango constitucional y también su desarrollo se formula con una ley orgánica, ¿no? Que es una ley especial, una ley que requiere una mayoría calificada de congresistas, ¿no? Seguimos entonces con la exposición. Y acá un poquito hablamos ya de lo que es la ley orgánica justamente del Sistema Nacional de Control. Ya el artículo 1 regula el Sistema Nacional de Control, ¿no? El artículo 2 también me define qué cosa es el sistema, cuál es el objeto de la ley, ¿no? Y el objeto es básicamente la correcta, útil, eficiente, económica y transparente utilización de los bienes y recursos públicos y el ejercicio funcional correcto de los servidores y funcionarios públicos. Entonces la Contraloría se configura, o el Sistema Nacional de Control se configura como el garante del buen uso de recursos públicos por excelencia, ¿no? O sea, ellos, ese es su trabajo. Tienen que identificar si es que yo estoy utilizando correctamente los recursos públicos del Estado y estoy cumpliendo mis funciones correctamente. Entonces, es como el vigilante, el gran corrector, la persona que nos llama la atención si nos portamos mal. Pero obviamente, como todo esto es tan grande, no puede fiscalizar todo, sino que tiene que utilizar técnicas de muestreo para poder hacer su trabajo. Pero su objeto es ese, ¿no? Y acá también en el artículo 2 se atribuye a la Contraloría el rol de rector de este Sistema Nacional de Control, que tiene autonomía técnica, funcional, administrativa y financiera, tiene sus propios recursos, y eso de ahí lo vamos a ver mejor en esto de las autonomías. Yo no sé si hay en la sala algún auditor, pero es bien interesante cómo los auditores, a pesar de ser auditores de universidades, auditores de gobiernos locales, auditores de gobiernos regionales, auditores de diferentes entidades a nivel nacional, todos tienen una dependencia funcional de la Contraloría General de la República. ¿En qué sentido? En que tienen que acatar sus lineamientos. El auditor no tiene como jefe funcional por ejemplo, si trabaja en la universidad, al rector de la universidad, sino él tiene como jefe funcional al ente rector del Sistema Nacional de Control, que es la Contraloría, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy importante de este sistema que vamos a ver ahora, ¿ya? Seguimos entonces. Los principios. Así, hemos estado viendo siempre diferentes principios por cada sistema. Vamos a hablar un poquito de ellos, ¿ya? Y después vamos a ver cómo se aplica. Cuando vayamos conversando un poco más sobre cómo funciona el Sistema Nacional de Control, vamos a ver cómo se aplica. El primero es de universalidad. ¿Qué significa universal? O sea, que todo acto de gestión de recursos públicos, sea el acto del jefe de la oficina de administración de una universidad, de un municipio, de una zona rural, el acto de la policía, ¿no? Los señores estos de la policía que también están sujetos a fiscalización. De manera universal, todos los actos que involucran manejo de recursos públicos son materia de control gubernamental. O sea, nadie se salva, incluso el Congreso de la República. También tiene su oficina de control, también tiene que rendir cuentas. Entonces, hay universalidad en el ejercicio del control gubernamental. Tiene un carácter integral. ¿Y qué se entiende por la integralidad del carácter del ejercicio del control gubernamental? Pues se entiende de que el control consta de un conjunto de acciones y técnicas orientadas a evaluar de manera completa todos los procesos materia del examen y sus beneficios económicos y sociales obtenidos. O sea, en otras palabras, cuando yo voy a
hacer mi acción de control, yo no lo voy a hacer por partes. Yo voy a identificar, a ver, cómo nació el requerimiento, cómo se hizo la compra, a quién se entregaron los bienes. Yo voy a evaluar todo el proceso en su conjunto. Es íntegro, ¿ya? O sea, no es que yo voy a hacerlo por partes, hay aspectos que yo no voy a ver. Un caso muy conocido, por ejemplo, el de los pañales, ¿no? La compra de los pañales, que creo que lo hablé en la clase anterior. Los pañales es una historia muy peculiar porque nunca antes el Ministerio de la Mujer había comprado pañales, ¿no? Lo hace por primera vez en el gobierno del, si mal no recuerdo, del presidente Humala, ¿no? Y la ministra de la Mujer era la señora Najara, donde deciden comprar pañales por primera vez, ¿no? No había precedentes. La compra resultó muy mala, como ya saben, se perdieron muchos pañales, pero cuando se hace la evaluación de control, ellos han evaluado de todo, han evaluado desde cómo nació el requerimiento, cómo por primera vez se catalogó el tema pañales, todas las normas que salieron, la decisión de compra, cómo compraron, a cuánto compraron, dónde se guardaron los pañales, a quiénes se entregaron. El examen fue integral. Y en toda esa integralidad, obviamente, determinaron muchas responsabilidades, muchas irregularidades, incluso responsabilidades de tipo penal, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre cuando uno hace una evaluación integral. Examina todo, no se te escapa nada, ese es el objeto del examen, y encuentras muchas cosas. El otro es el tema de la autonomía funcional, ¿ya? ¿Qué se entiende por autonomía funcional? Pues lo que le comentaba, ¿no? O sea que la Contraloría es el rector del sistema de control gubernamental y este tiene implicancias en todas las oficinas de control institucional del Perú, ¿ya? O sea, si por ejemplo yo quiero priorizar una acción de control en la universidad, una universidad de Hermilio Valdizán, por ejemplo, de Huánuco, y el señor rector dice, no sabe que yo no quiero que me fiscalicen esto, ¿no? Porque yo ahorita yo también he participado, ¿no? Y le dice pues a los auditores, señores auditores, si ustedes hacen eso, yo no les voy a pagar, ¿no? Porque quien les paga soy yo, ¿ya? Entonces, el auditor puede decir totalmente amparado en los principios de control gubernamental que él no tiene dependencia de quien le paga en este caso, sino tiene autonomía funcional. ¿En qué sentido? En que su función es de control y depende de la Contraloría. No depende de quién le está pagando o quién le paga la orden de servicio. Entonces, es un aspecto muy importante para poder hacer una acción de control, la autonomía funcional. Si no, no se podría hacer. Si no, por ejemplo, el director del programa que va a ser auditado le diría a todos los auditores, ¿sabes qué? No le pago a nadie, ¿ya? Y así voy a evitar que me hagan auditoría, ¿no? No es así. Hay una autonomía funcional y resguarda también el pago de sus retribuciones, de sus sueldos, muy aparte de que se realice las acciones de control. Carácter permanente. El control no descansa nunca, ¿ya? Siempre hay actividades de ejecución de recursos públicos y por ende permanente, ¿ya? No descansa. Entonces, tiene ese carácter continuo. Tiene un carácter técnico especializado, porque efectivamente yo para ser auditor no puedo hacerlo de la noche a la mañana. Yo podré saber de derecho, podré saber de gestión pública, pero necesito capacitarme en control gubernamental y necesito saber las técnicas específicas que realiza un auditor, ¿no? Entonces, necesitas especializarte y acreditarte para poder hacer una acción de control. El otro principio es el de legalidad. O sea, ¿qué es lo que examina el auditor? Bueno, el auditor básicamente examina si yo, como gestor, he realizado mis funciones que legalmente me han sido asignadas. Por legales, hablamos de las que reposan en el ordenamiento jurídico, no solamente que tengan rango de ley, sino que se fundamenten en esta. Por ejemplo, el reglamento de organización y funciones le dice al jefe de OGA, ¿no? Que él maneja los recursos públicos. Pero ¿qué pasa si es que ha habido otro funcionario, ¿no? Vamos a hablarle del jefe de asesoría jurídica, que se ha irrogado la función de manejar los recursos públicos de la entidad cuando no era su competencia.
Ese, por ejemplo, es un ejercicio de gestión ilegal, ¿no? No tiene sustento legal. Ahora, profesor, ¿dónde están las funciones de los funcionarios? Muy fácil. Una vez que cada entidad tiene una ley de organización y funciones o un documento que establezca sus funciones. En base a eso, se aprueban los reglamentos de organización y funciones de las entidades, o si no, sus manuales de operaciones, si son proyectos o programas. Ese conjunto de documentos es el marco legal que me dan a mí mis potestades. Profesor, pero ahí no pueden haber todas las funciones que yo voy a realizar, porque es imposible enumerar en una lista todas las funciones. Efectivamente, hay funciones que, digamos, las llamadas potestades exorbitantes en el sentido de que tienen como un cajón desastre, ¿no? O otras funciones que me asigne mi superior, o funciones vinculadas, o funciones necesarias para yo poder realizar mis funciones principales. Entonces, siempre hay potestades regladas, o sea, que están reguladas, y hay potestades discrecionales, donde están fundamentadas digamos, en el objetivo que yo voy a realizar. No están expresamente señaladas, pero son necesarias para yo cumplir con mi objetivo. Son las potestades discrecionales. Todo eso evalúa el auditor al momento de hacer su acción de control, el debido proceso. ¿Cómo se aplica el debido proceso en el control? Pues fácil. Mira tú, el auditor ha identificado un hallazgo en la compra de pruebas de tamizaje de cáncer, ¿no? Ya, entonces identifican a la persona que gestionó la orden de compra y dicen, hay una irregularidad. El auditor tiene necesariamente que resguardar el debido proceso en el sentido que si bien él cree que ha habido una irregularidad, tiene que correrle traslado al supuestamente infractor para que él brinde su descaro, él brinde su posición y se defienda en esa instancia, en la instancia del control, y eso también va a ser tomado en cuenta en el examen de control propiamente dicho. O sea, el debido proceso tiene que respetarse durante la realización del control gubernamental, ¿ya? El tema de eficiencia, eficacia y economía, ya le hemos hablado para abastecimiento. El principio de economía no significa que yo opte por lo más barato, sino que yo opto y considero lo que tiene mayor valor por dinero, mayor implicancia y beneficios para el ciudadano, la eficiencia y la eficacia. Y ya hemos hablado cuál es la diferencia, ¿no? Una tiene que ver con las metas y los recursos que yo tengo asignados y la otra tiene que ver con la maximización y la optimización del rendimiento económico de mis fuentes para lograr lo mismo. Entonces, esos principios en conjunto también son considerados para el ejercicio del control gubernamental. Oportunidad. Y la acción de control tiene que realizarse pues prácticamente casi con poco tiempo de espera después de haber sido culminada. ¿En qué sentido? Por ejemplo, termino una gestión y yo no lo voy a auditar pues pasando 10 años, ¿no? O sea, si bien la norma de control me lo faculta, yo voy a tener que programar mi acción de control en un periodo oportuno. Si el señor ha dejado de trabajar en 2022, tengo que programarlo a lo mucho para el 2024. Tiene que ser oportuno la realización del control para poder corregir los errores a tiempo, ¿no? Es importante que tengan en cuenta ese tipo de aspectos. La materialidad implica que la potestad de control se tiene que concentrar su actuación en transacciones y operaciones de mayor significación económica o relevancia de la entidad examinada. ¿Qué significa eso? Que yo, si bien tengo la potestad de elegir una muestra, voy a tener que priorizar las gestiones, las transacciones de mayor envergadura. Por ejemplo, yo voy a hacer una auditoría al Ministerio de Salud. ¿Ya? El Ministerio de Salud compra papel, el Ministerio de Salud también compra tomógrafos y el Ministerio de Salud está haciendo un hospital. Por el criterio de materialidad, el principio de materialidad, ¿a quién voy a elegir para hacer mi acción de control? ¿Al hospital, al papel o a los equipos tomógrafos? A ver, ¿quién me dice? ¿Voluntarios? ¿A quién escojo? Por el principio de materialidad. Puede ser también por el grupal, ¿ah? A ver, chicos, si están atentos.
¿Nadie? Hay examen, ¿ah? Más tarde. Obviamente al hospital. Ya, ese es el principio de materialidad. Otro principio es el carácter selectivo. Yo no puedo abarcar todo, no puedo abarcar todo claro, no puedo abarcar todo la, todos los actos de gestión, sino que yo voy a necesariamente eh, elegir o seleccionar los más significativos. No tiene un carácter selectivo. Yo formulo una muestra, ¿no? Finalmente, para yo poder realizar mi acción de control. Y la muestra, digamos, elige los actos que denoten mayor riesgo de incurrir contra la probidad administrativa, ¿no? Ya tenemos el acceso a la información que informa todo el sistema administrativo. Tengo que ser transparente y brindar la información de manera oportuna. La reserva en algunos casos, cuando hay compras militares o bienes secretos y reservados. La continuidad tiene vinculación con el carácter permanente del control, ¿no? Y en este caso, lo que involucra la continuidad es que yo voy a no- tengo que cautelar que mis actividades o el funcionamiento de mi entidad no, no enerve la acción de control. O sea, durante la acción de control, mi entidad tiene que seguir funcionando, ¿no? No van a ser contrapuestos. No es que porque yo estoy haciendo una acción de control, las actividades se interrumpen. Tiene que garantizarse la continuidad de la gestión pública. Publicidad, finalmente, cuando yo termino mi examen de control, es publicado y es conocido por el resto de la ciudadanía. Y flexibilidad, este principio tiene que ver con y la prioridad al logro de las metas propuestas respecto de aquellos formalismos cuya omisión no incida en la validez de la operación objeto de verificación. ¿Ya? Entonces, ¿en qué sentido? En que yo voy a tener que priorizar, digamos, el examen de objetivos relevantes, ¿no? Y obviamente quizás haya fallas formales, pero lo más importante es identificar hallazgos que involucren fallas grandes, ¿no? Es lo que yo estoy buscando como auditor. Entonces, ese es el criterio, principio de flexibilidad. ¿Hasta aquí alguna consulta? Jacqueline nos comenta por el principio de materialidad. Claro, el principio de materialidad, acuérdense, es el principio que me dice a mí que yo tengo que elegir, priorizar, ¿no? Concentrar mi actuación en las transacciones y operaciones de mayor significación económica o relevancia en la entidad examinada. Ya. Muy bien, seguimos entonces con la exposición. Nuestro pensador de Rodin que nos dice, el Sistema Nacional de Control, la ley, lo señala, es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos estructurados e integrados destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada en todo el país, ¿ya? Pero involucra, como todos los sistemas, todo un conjunto articulado, integrado de normas, métodos y técnicas para yo poder cautelar el buen ejercicio de recursos públicos. ¿Ya? Esa es la definición. ¿Cómo se conforma el Sistema Nacional de Control? Bueno, el Sistema Nacional de Control tiene, como ya les he comentado, un rector. ¿Este rector quién es? ¿Se acuerdan? A ver, Mariela, ¿quién es el rector del Sistema Nacional de Control? Romeo, ¿quién es el rector del Sistema Nacional de Control? ¿El MEF? Tatiana, ¿quién es el rector del Sistema Nacional de Control? Nadie. Bueno, como yo soy buena gente, se les soplo. La Contraloría General de la República es el ente rector. Muy bien, Ángel, la Contraloría. Pero la Contraloría no está sola en el Sistema Nacional de Control. Como les he comentado, hacer el control a nivel nacional es una tarea titánica y no lo lograría la Contraloría si no cuenta con su principal aliado.
¿Y quiénes son sus principales aliados? Son los órganos de control interno o los órganos de control institucional. Cada entidad, en principio, tiene un órgano de control institucional, desde el municipio más chiquito hasta el Congreso de la República. Todos tienen su órgano de control interno y todos están sometidos funcionalmente al rector, a la Contraloría General de la República. Para el tema financiero, sobre todo para las auditorías financieras, la Contraloría también tiene un segundo aliado, que son las sociedades de auditoría, ¿no? Son empresas privadas que realizan también función de control siempre y cuando estén autorizadas por la Contraloría. Entonces son estos tres grandes integrantes del sistema: Contraloría, organismos de control interno y tercero, sociedades de auditoría, ¿ya? Seguimos las atribuciones del Sistema Nacional de Control. Nos vamos con las atribuciones. ¿Qué es lo que puede hacer cualquiera de estos componentes en el Sistema Nacional de Control? Pues lo principal, supervisar, vigilar y verificar la correcta gestión y utilización de los recursos públicos, que es la actividad nuclear del Sistema Nacional de Control. Ellos se preocupan sobremanera cómo estoy utilizando mis recursos. ¿Estoy gastándolos bien? ¿No estoy haciendo corrupción? ¿No se está perdiendo plata por ahí? Esa es la principal duda que no deja dormir a los auditores. Ya, es la razón es su función principal. Y para ello ellos hacen exámenes de control donde formulan recomendaciones indirectamente, sobre todo porque ellos hacen auditorías de control interno, que es lo que vamos a ver ya más adelante, promueven la modernización y el mejoramiento de la gestión pública. ¿Por qué, profesor? Porque si una entidad pública funciona bien, tiene menos riesgos de corrupción. ¿Ya? Lo sabemos con las islas de eficiencia. Eso se sabe de los años 90, ¿ya? Yo soy generación 90, ¿no? Empecé a trabajar en la gestión pública en el segundo milenio, ya en el 2000, pero ya leía y me informaba de la gestión pública. Durante el gobierno de los años 90 se crearon diferentes entidades públicas, pero algunas de ellas fueron islas de eficiencia. ¿En qué sentido? En que eran entidades que trabajaban muy bien, no eran cualquier tipo de entidades, eran entidades excelentes. Ahí nació Indecopi, apareció la SUNAT, SUNAT Aduanas, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Banco Central de Reserva, son entidades islas de eficiencia que todavía conservan ese rótulo, ¿no? Eh, pero ya digamos, no con tanto brío como antes. Pero estas entidades no se salvan de casos de corrupción, pero el riesgo es menor, ¿no? Entonces, indirectamente, cuando se hace un examen de control de, por ejemplo, el ámbito de control, la cultura organizacional y los riesgos de corrupción, la Contraloría promueve, o las entidades del Sistema Nacional de Control, que las entidades se modernicen y mejoren su gestión, ¿ya? Asimismo, promueve la capacitación permanente de los funcionarios y servidores en control gubernamental. Yo soy, por ejemplo, me designan jefe de la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Salud. ¡Ah, su Dios mío! ¡Qué reto! Pero una de las cosas que tengo que tener mucho cuidado es el control gubernamental, porque yo soy un funcionario honrado, quiero hacer las cosas bien, y no quiero que también por errores de otras personas o por malas intenciones de otras personas, a mí se me vea como un funcionario no correcto. Entonces, necesito saber de control gubernamental, necesito poder enfrentar una auditoría con éxito y para eso tengo que capacitar. Entonces, también se promueve la capacitación. Se exige a los funcionarios la plena responsabilidad por sus actos. Finalmente, si es que encuentran alguna observación, van a determinar una responsabilidad en el informe de control, una responsabilidad que puede ir desde el tema administrativo, civil, tengo que pagar, tengo que retribuir un perjuicio al Estado, o penal, cuando se ha configurado algún delito donde ya tendré que defenderme en la instancia penal, porque este informe le va a servir al fiscal para acusarme a mí de la comisión de un delito. Entonces, es necesario que todo funcionario esté capacitado y preparado para enfrentar una acción de control gubernamental con éxito. Y también las entidades del Sistema Nacional de Control emiten como resultado de sus acciones informes, ¿no?
y por ende también brindan apoyo a los órganos o representantes de defensa jurídica del Estado, por ejemplo, cuando va a tener que hacerse una acción civil, una denuncia penal, ¿no? El informe de control le sirve de insumo a esta persona, al procurador público o al representante legal para hacer las acciones legales que correspondan, ¿ya? Seguimos entonces, señores, con esta hermosa clase de Contraloría. Y acá tenemos una foto de la sede de la Contraloría que está en Camilo Carrillo, en Jesús María. Este es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, dotado, como ya les he comentado, de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera. Tiene su propio pliego, ¿no? Dirige y supervisa con eficiencia y eficacia el control gubernamental. Esa es su misión, ¿ya? Seguimos entonces con las atribuciones de la Contraloría. ¿Qué atribuciones tiene? Pues tiene, para realizar su función como ente rector, tiene que tener acceso a documentación e información, puede ordenar acciones de control, puede decirle, como les he comentado, a la Oficina de Control de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, quiero una acción de control de gestión administrativa por el periodo 2023 a la universidad. No, yo no me opongo, dice el rector. Se ordena por parte del rector, se tiene que cumplir. ¿Ya? Entonces tiene esa potestad, esa atribución. Supervisa el cumplimiento de las recomendaciones que realiza, ¿no? Oye, yo he recomendado que, por ejemplo, el Ministerio de Salud mejore significativamente la distribución de sus espacios por seguridad de su personal, ¿no? Entonces yo como ministro, ¿no? Si llego a ser ministro, señores, necesito cumplir la recomendación del informe de control. Hay un seguimiento de esa recomendación. Y la Contraloría puede, con toda legitimidad, llamarme la atención si es que no lo hago. Señor ministro, con todo respeto, usted tiene que garantizar el cumplimiento de las recomendaciones, bajo responsabilidad mía, ¿no? Entonces, la Contraloría supervisa el cumplimiento de sus recomendaciones, dispone el inicio de acciones legales, y por acciones legales me refiero a demandas, a denuncias, acciones disciplinarias contra los responsables. Vela por la implantación de las oficinas de control institucional. Se crean entidades a menudo en el gobierno, y cada entidad debería tener una oficina de control institucional o debería tener un ente que vaya a hacer las auditorías a su gestión. Entonces, es por eso que la Contraloría está permanentemente identificando si es que es pertinente implantar una oficina de control institucional, o en todo caso, si es muy pequeñita, esta entidad debería tener a otra oficina vinculada para que le realice las acciones de control a su gestión, ¿no? Presenta el informe de la cuenta general, lo que les he dicho que está como una función constitucional de la Contraloría, tiene que presentar su informe de la cuenta general de la República. Absuelve consultas, emite pronunciamientos, aprueba los planes, el Plan Nacional de Control de todas las OSIs. Hay un documento que se llama Plan Nacional de Control. Eso es un documento que lo aprueba la Contraloría. Designa las sociedades de auditoría, que son los aliados, sobre todo en la realización de auditorías financieras. Recibe y fiscaliza las declaraciones juradas de ingresos de bienes y rentas de los funcionarios. Ese es el principal instrumento, señores, para detectar enriquecimientos ilegales o ilícitos, ¿ya? Por ejemplo, al señor Iván Pacheco le piden su declaración jurada en el año 2019, que empieza a trabajar en la administración pública, por darte una fecha. Yo tenía tales bienes, ¿no? No. Y X viene por darte un número X, y pasados 5 años resulta que yo tengo los mismos bienes más un incremento como consecuencia del ahorro que he generado por el sueldo que he estado recibiendo. Entonces eso es razonable, ¿ya? Entonces, digamos, no hay indicio de desbalance patrimonial. A la señora Susana Luciana León le hicieron, en base a su declaración jurada de bienes y rentas, un examen. La señora Luciana era congresista y ella ganaba muy bien.
Pero resulta que empezó a presentar un incremento patrimonial no justificado con su renta, y eso se veía en su declaración jurada de bienes y rentas. Eso originó una investigación por parte de la Contraloría al principio y después por otras autoridades que develaron e identificaron una red de corrupción. Entonces, para esto sirven las declaraciones juradas de ingreso de bienes y rentas, ¿ya? También se verifica el cumplimiento de prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios públicos. Hay funcionarios que no pueden ejercer cargos públicos por ser parientes Por ejemplo, ¿qué pasa si el señor Nicanor Boluarte, ¿no?, quiere ejercer un cargo público? No se puede porque hay una incompatibilidad, ¿no? O de repente alguna otra persona vinculada a algún mandatario, algún congresista. Entonces, la Contraloría verifica eso, ¿no? Entonces, tenemos acá estos aspectos de atribuciones de la Contraloría. Seguimos adelante. La Contraloría también tiene una potestad sancionadora, ¿no? O sea, cuando identifica supuestos de responsabilidad administrativa funcional, ¿no? Administrativa funcional impone sanciones, ¿no? Pueden ser incluso también de sus propios funcionarios, ¿no? O auditores que puedan haber estado metidos en un acto ilegal, también puede establecer responsabilidades funcionales y sancionarlos, ¿no?, ante una comisión, y tiene que respetar siempre los principios del debido proceso que informan todo procedimiento sancionador administrativo. Muy bien, entonces seguimos con la exposición. ¿Qué pasa con las OSIs? A ver, vamos a hablar un poquito acá de las OSIs. Su actuación está regulada por una directiva, ¿ya? La directiva de los órganos de control institucional, la directiva 020-2020, y realiza el control gubernamental en la entidad para la correcta transparencia, gestión de sus recursos y bienes. Como les he comentado, o sea, las OSI son un brazo operativo del Sistema Nacional de Control. Deberían estar en cada entidad, y en cada entidad ellos fiscalizan, hacen la función de control gubernamental. Fiscaliza el correcto uso de recursos públicos. Y ahí es donde vemos un poquito y hablamos lo que es relación funcional y administrativa de los SOSI, ¿ya? Acá dice, ¿no? Por la dependencia funcional, independientemente del vínculo laboral o contractual que tenga con la SGR o con la entidad. ¿Qué significa esto? Que yo soy contratado como auditor de la Universidad Hermilio Balizán por la Universidad Hermilio Balizán. Ellos sacan mi orden de servicio o mi contrato CAS o el contrato que corresponda, y obviamente ellos me pagan con un presupuesto. Sin embargo, mi relación funcional de trabajo, de las funciones que yo realizo, no es con el rector de la Universidad Hermilio Balizán, sino es con el jefe de la Oficina de Control Institucional o la Contraloría de la República directamente. Entonces, hay autonomía funcional en ese aspecto, ¿no? El jefe de la OSI puede ser designado, encargado, dar término a su designación por la Contraloría General de la República, ¿no? El personal de la OSI puede ser supervisado, evaluado y separado por parte de la Contraloría también. El jefe y el personal de la OSI no están sujetos a mandato del titular de la entidad, ¿no?, sino que ellos tienen autonomía funcional, ¿no? No son dependientes del titular de la entidad donde trabajan. ¿Han entendido bien alguna consulta hasta aquí? ¿Algo que resolver, algo que precisar? ¿Todo está claro? Muy bien, seguimos entonces. Hablamos un poquito de las sociedades de auditoría, ¿ya? Como les he comentado, las sociedades de auditoría son empresas privadas que colaboran con el Sistema Nacional de Control, realizando auditorías básicamente financieras, ¿no? De estudio de estado contables, pero para eso son designadas por la Contraloría. Hay un concurso público de méritos. O sea, yo, por ejemplo, si quiero ser una SOA, una sociedad de auditoría, tengo que presentarme a un concurso, una convocatoria, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero presentarme como SOA, Tatiana también, Romeo también, Mariela también, somos una manchita ya. Los cuatro nos presentamos. Pero resulta que en el examen, pues, quien cumple mejor los requisitos es Romeo, ¿no? Entonces Romeo sale, no sabes qué, Romeo sale designado. Pierde Iván, pierde Tatiana, pierde Mariela.
Eso es a lo que voy con un concurso público de méritos. Cuando Romeo sale, es designado y tiene que ser retribuido por el Estado con recursos públicos. Desde ese momento en que firma contrato, ejerce control gubernamental, porque tiene un producto que presentar, un informe financiero o un informe de auditoría, en mérito de la cantidad que le van a pagar, ¿no? Así se inicia entonces la colaboración de la SOA. Y bueno, ahora ya tenemos un panorama un poco más detallado de cómo se ejerce el control gubernamental, ¿no? O sea, la Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría realizan y ejercen el control gubernamental de diferente manera. La Contraloría como rector, los órganos de control institucional como representantes de la Contraloría en todas las entidades públicas a nivel nacional y la sociedad de auditoría básicamente para la realización de auditorías financieras. Y tienen como objetivo ¿qué? Luchar contra la corrupción y mejorar la calidad de las intervenciones públicas, ¿no? Eso es lo que logra una correcta intervención de la Contraloría, de los órganos del Sistema Nacional de Control. Luchar contra la inconducta funcional y la corrupción, mejorando la calidad de las intervenciones públicas, ¿no? Y ojo, ahí hacen, la Contraloría hace control externo, los órganos de control institucional hacen seguimiento y evaluación del control interno, y finalmente las sociedades de auditoría promueven y fortalecen el control social. Entonces, así vemos cómo idealmente y teóricamente funciona el sistema de control gubernamental. Y ahora sí, ya nos ponemos teóricos a definir los aspectos de importancia. ¿Qué es el control gubernamental? Y acuérdense de este cuadrito: verificación, supervisión, vigilancia de la gestión pública. Ese es básicamente el concepto. Verificación, supervisión, vigilancia de la gestión pública. ¿Ya? Consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, viendo y cautelando el cumplimiento de los principios que ya habíamos hablado: principio de eficiencia, eficacia, economía, oportunidad, transparencia, universalidad. Esos principios se aplican en el ejercicio del control gubernamental. Y todo esto, el ejercicio del control, logra que las entidades reduzcan su riesgo de corrupción y mejoren, se modernizan y se optimizan. ¿Ya? Hasta aquí, señores, ¿alguna duda? ¿Algo que reforzar? ¿Algo que aclarar? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Seguimos entonces, sin más preámbulo. Ya estamos miércoles y vemos un poquito lo que son las dos grandes diferencias entre el control interno y el control externo. Ya. El control interno es realizado por la entidad sujeta a control, ¿no? Con la finalidad de mejorar la gestión de sus recursos, bienes, servicios. Es realizado por los mismos funcionarios. Puede ser previo, simultáneo y posterior. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay un sistema de control interno, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese sistema de control lo dirige el titular de la entidad, firma un compromiso y está orientado a mejorar algunos aspectos que vamos a ver más adelante, como ambiente de control, cultura organizacional, identificación de riesgos, seguimiento y supervisión, y que involucre sobre todo una mejora de la gestión, de la organización de la entidad. Mientras una entidad está mejor organizada, mientras una entidad tiene definidos los roles y funciones de sus funcionarios, mientras una entidad tiene ambientes que propician la satisfacción del trabajador, entonces hay menos riesgo de corrupción. Entonces, ese es el principio, ¿ya? Por eso es que es tan importante el control interno en una entidad. No garantiza, obviamente, que no haya ningún acto de corrupción, pero lo reduce significativamente, porque sí hay, todo lo contrario, superposición de funciones, que yo no soy el jefe, que la otra es la jefa, que las dos o las tres somos los jefes, que hacemos informes en conjunto, ¿no? Que no es que yo sea el responsable, sino los tres o los cuatro somos los responsables, ¿no? Eso, señores, es confusión de roles y eso promueve la corrupción finalmente.
porque hay alguien que está atento a esa, que no se individualicen correctamente las responsabilidades para poder cometer algún acto de corrupción. El control externo, en cambio, es la expresión del sistema de control gubernamental en el sentido que lo realizan y la Contraloría, lo realiza la SOSI y la realizan la Sociedad de Auditoría Externa, ¿no? Y también es previo, simultáneo y posterior, ¿ya? Y tiene como fin supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de recursos y bienes del Estado. ¿Y a qué me refiero con este ejercicio previo, simultáneo y posterior? Bueno, es fácil. El control se puede realizar antes de que yo, digamos, realice algún acto de gestión de recursos. Por ejemplo, me designan a mí como jefe de la oficina de administración y hoy día voy a tener una capacitación sobre control previo. Pero señor, yo no he hecho nada todavía. Recién me han designado hoy día. Iba a firmar un cheque, pero quise venir primero acá a hablar con usted, señor auditor. Pues muy bien, me dice. Usted ha venido a acompañarme en el control previo. Usted va a tener que tener estas pautas, vamos a advertirle estos aspectos de riesgo y usted con esta acción está cautelando el control previo de su gestión. Ah, muy bien. Resulta que después yo empiezo a hacer funciones, empiezo a firmar cheques, empiezo con la operatividad correspondiente a la gestión pública y hay una compra que parece que tiene riesgo porque se compró y se compró por un monto mayor a lo que dice el mercado, y digamos que también se está depositando en un almacén no, no proclive para el mantenimiento del producto. Entonces me llega una alerta, señora, que hay una alerta de la compra. Todavía igual no se ha firmado contrato, así que le alertamos de manera previa antes de que este tema ya no se pueda arreglar. Entonces es una advertencia, es una alerta. Ese es el control simultáneo. Y finalmente el control posterior es cuando yo ya compré, ya me pagaron, ya y finalmente después de algunos años, aunque tiene que ser oportuno, debería ser al año siguiente, me llega un hallazgo. ¿Sabe qué, señor? Usted compró este equipamiento por el triple del valor de mercado. ¿Qué significa esto, señor? Que usted ha comprado un equipo sobrevalorado, por lo cual hay irregularidades que estamos investigando y hay un hallazgo. Entonces, ese es un control posterior. Es un control después de que yo cometí ya el acto supuestamente irregular. Muy bien, seguimos entonces. Y vemos aquí otra vez el tema de control interno. Como les he comentado, el control interno realizan los funcionarios, ¿no?, de la entidad puede ser previo también, antes de ejercer el gasto, antes de yo, por ejemplo, asumir funciones, yo puedo realizar una charla de capacitación sobre el control previo. Durante la ejecución del gasto también, obviamente, oye, necesito mejorar mis estándares de gasto y me realiza una capacitación en simultáneo. Y finalmente, luego de que he ejecutado el gasto o la transacción, se puede también hacer el control interno, de manera posterior. Seguimos entonces, señores, con esta apasionante charla de control gubernamental. Y acá vemos cómo funcionan los tres tipos de control externo. Eso es para ejemplificar un poco más, el control externo, acuérdense, no lo realizan las entidades propiamente, los funcionarios o el jefe de la OGA, ¿no? Eso lo realizan los integrantes del sistema de control gubernamental, que es el rector, que es la Contraloría, las SOSIs y las sociedades de auditoría. ¿Ya? Y a ver, ¿qué dice acá? Se aplican sistemas de control, de legalidad, de gestión financiera, de evaluación de control interno u otros que sean útiles en función a las características de la entidad. Y puede realizarse de manera previa, ¿ya? La Contraloría, por ejemplo, realiza control externo previo cuando se pronuncia sobre autorizaciones de endeudamiento público. O sea, cuando el gobierno se va a endeudar, va a pedirse un préstamo, por ley, tiene que pedirle un informe previo a la Contraloría. Ese es un control previo reglado. Otro, por ejemplo, es las compras secretas, ¿no? Antes de comprar, por ejemplo, un avión Mirage o un avión militar, yo necesito contar con la opinión favorable de la Contraloría, incluso si es secreto.
Ese es un. Los adicionales de obra. En la clase anterior estábamos viendo el sistema de abastecimiento. Necesito adicionales, tengo una necesidad que surgió durante la ejecución del contrato por una paralización y necesito gastar más. Usted no puede gastar más si es que no hay un informe favorable de la Contraloría. Es un informe previo. Y finalmente hay adicionales de supervisión de obras que también se emplean y requieren el aval de la Contraloría de manera previa. ¿Ya? Esos son aspectos reglados. Ejemplos. Simultáneo. El control puede ser concurrente, puede ser a la par que yo voy, por ejemplo, he firmado contrato de obras por impuestos, ¿no? En Huánuco, estoy haciendo un hospital, ¿no? Pero hay, digamos, algunos aspectos de falla en el expediente técnico, ¿no? Pero yo ya estoy ejecutando el expediente técnico, ¿no? ¿Qué importa? Vamos informándole acá esos aspectos de falla para que usted vaya a ver si lo puede mejorar. Eso es control concurrente. ¿Ya? Hay visitas de control. Yo específicamente quiero ver cómo has comprado las camionetas de tu proyecto de inversión. Va un auditor, verifica el estado de las camionetas y hace un informe, porque quizás están en no muy buenas condiciones, y hace una visita de control puntual sobre un aspecto específico. La orientación de oficio, también hay una alerta, ¿no? Hay una alerta, señores, hemos recibido una denuncia anónima que dice, pero presenta evidencia, de que hay una supuesta desviación de recursos en la caja chica, ¿no? De la OGA. Requerimos fiscalizar o supervisar. Estos son controles simultáneos. Y los posteriores son básicamente las auditorías, ¿no? Las que hacen la SOA. La auditoría financiera, básicamente estados financieros de cumplimiento, de desempeño, servicios de control específico y acciones de oficio posterior. ¿Ya? Vamos a verlas con más detalle adelante. Y vamos a hablar un poquito de cómo se hace una acción de control, ¿no? O sea, ¿qué se requiere para nosotros poder hacer una acción de control? Primero, no sé si hay un auditor en la sala, pero las acciones de control requieren contar con un supervisor. Ya, yo, por ejemplo, me designan, señor Pacheco, usted va a ser el jefe de equipo de esta auditoría. Muy bien, acepto encantado. Pero usted necesita un supervisor. Entonces yo voy destinando, organizando a mi equipo, cómo va a recoger la información, cómo la vamos procesando, y yo estoy siendo supervisado, ¿no? Los servicios de control deben ser supervisados de forma continua, sistemática y oportuna durante todas sus etapas. De esa manera, no es que yo hago el control gubernamental de manera autónoma, sino que yo también estoy sujeto a una supervisión y a recomendaciones de mejora, ¿no? Los resultados de los servicios de control se expresan siempre formalmente en un informe, ¿no? Se emiten por escrito, ¿no? Y tienen un parámetro, ¿no? Yo tengo que, no puedo hacer mi informe de control de cualquier forma, sino que tengo que seguir una pauta, una metodología, identificar hallazgos y, de ser el caso, observaciones y recomendaciones. Y una vez que yo emito el informe de control, yo se lo paso al titular de la entidad. Señores, ¿sabes qué? Hemos formulado estas recomendaciones de control. Requerimos que ustedes aseguren su cumplimiento. Yo soy el titular de la entidad, recibo, uy, qué aburrido, ¿no? Esto ya lo vamos a dejar para el año que viene, ¿no? Con mi anterior gestor. La Contraloría me jala la oreja. Señor, le hemos pasado esto para que le haga seguimiento y todos los meses me va a tener que reportar en un sistema si está implementado o no. Y si no está implementado, me va a poner por qué. Me asusto. Entonces dije, no, ya, ahora sí, seguimiento todos los meses. A ver, por favor, mi asesor, seguimiento a los informes de las auditorías. Entonces, esas son las tres pautas principales de las normas de control gubernamental. Ahora, el control previo externo lo hace, como lo hemos visto en el caso de endeudamiento, de las compras, de los adicionales de obra, de las compras secretas, las hace la Contraloría exclusivamente, ¿no? Se hacen con anterioridad a la ejecución del acto, ¿no? Tienen un sustento legal y tienen como objeto emitir un resultado, ¿no? Un informe favorable para que después se pueda continuar con el acto correspondiente, ¿no? Estas son las pautas del servicio de control externo previo, o sea, antes de que yo realice el acto que va a ser auditado. ¿Ya? Entonces, cuando es simultáneo,
Acuérdense, yo estoy ya gestionando, yo estoy en plena compra de equipamiento, estoy en plena construcción de una obra, me están llegando las valorizaciones, estoy despachando con el ingeniero residente, ¿no? Pero es ahí donde viene, me toca la puerta un señor. Señor Pacheco, ¿sabe qué? Hay un problema con lo que se está ejecutando. ¿Qué problema? Mire, nuestro propósito no es paralizar la ejecución de la obra, sino es comunicarle que hay unos aspectos de riesgo o en todo caso que se tienen que aclarar inmediatamente. Pero señor, estoy haciendo el proyecto, estoy haciendo el establecimiento de salud, ¿usted quiere que se demore, que no funcione? No, 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 me dice el auditor. Yo lo que quiero es que sobre la marcha se puedan atender estas solicitudes. Y si no se pueden atender, igual nosotros le vamos a hacer seguimiento porque en algún momento esta ejecución va a parar, va a culminar o no, porque puede quedar también inconclusa, y nosotros vamos a hacer ya nuestro control posterior. Así que mejor nos hace caso, ¿ya? Entonces, las normas de servicio de control simultáneo involucran que yo examino de manera objetiva, ¿no? Los hitos de control. ¿Qué significa un hito de control? Que, por ejemplo, yo estoy haciendo una obra grande, de gran envergadura, y hay hitos de control que, por ejemplo, tienen que ver con el expediente técnico, con la ejecución, la compra de materiales, el diseño del proyecto. Entonces, esos hitos de control, esos aspectos principales van a ser evaluados porque tienen alertas y me van a decir, señor, acá hay una alerta 1, alerta 2 por cada hito. ¿Usted les está implementando o tiene claras las respuestas? ¿No hay una sobrevaloración de la obra? ¿Está todo correcto? Entonces, yo tengo que responder a ese requerimiento del auditor, a tiempo, de manera oportuna, objetiva e integral. ¿Ya? Puede resultar pesado, ¿no? Pero ¿por qué eso no lo hacen después? ¿Por qué me molestan ahora? Pero aunque no lo crean, salva muchas veces una observación peor, salva alguna acción penal posterior y de alguna manera eh, permite subsanar errores a tiempo, ¿no? Entonces, es importante el ejercicio del control simultáneo, que antes no se hacía, antes lo clásico era el control posterior, pero el control simultáneo se justifica en razón sobre todo de obras de gran envergadura, obras que reduzcan y permitan el cierre de brechas de infraestructura. Lo que hablábamos en el planeamiento estratégico, el planeamiento de inversiones. Esos hospitales que necesitamos, esos centros educativos, esas vías de comunicación requieren una gran inversión de recursos públicos y si estos recursos están siendo mal dirigidos, se pierden millones de soles y eso se puede evitar gracias al control simultáneo. Entonces es muy importante la realización de esta acción de control gubernamental. Control simultáneo externo, ¿ya? No se olviden de eso. Seguimos entonces con ahora vemos algunos ejemplos, como ya les he comentado, de normas de servicio de control simultáneo, ¿ya? El control concurrente, como les he comentado, es un acompañamiento sistemático multidisciplinario porque involucra, por ejemplo, en una obra, temas de electricidad, temas de ingeniería, temas de financieros, temas legales. Entonces, y tienen un fundamento, un hito de control. Hito de control se entiende que son grandes áreas de examen y cada una de esas áreas tienen algunas observaciones. Y de esta manera yo voy a tener que absolver estas observaciones formuladas de manera integral a la marcha y sin paralizar la ejecución del proyecto. A diferencia del control concurrente que es integral, es multidisciplinario, la visita de control es específica e involucra siempre una inspección en campo de un único hito de control o un aspecto observable para poder ser subsanado. Por ejemplo, he visto, me apersono en obra de que no se están garantizando los aspectos necesarios para los obreros del proyecto, ¿no? No tienen casco, no tienen materiales adecuados para realizar su trabajo y yo lo que necesito es que se corrija esa realidad. Muy bien, llamamos al contratista, se corrige y la visita de control fue un éxito porque logró un aspecto muy puntual que se corrigiera, ¿no? La orientación de oficio, en cambio, es una acción de control simultáneo que no involucra un apersonamiento, una visita in situ y solamente una revisión documental y análisis de la información vinculada, ¿no? No requiere tampoco realizar acciones de planeamiento, ¿no?
es algo muy efectivo, es una revisión de documentos y análisis de esa información. ¿Ya? Entonces, esos sobre los servicios de control simultáneo. También tenemos acá sus características principales. Los servicios de control simultáneo son oportunos, son preventivos, son rápidos y son sincrónicos. Por oportunos, ¿por qué? Porque se formulan cuando yo estoy todavía ejecutando el acto. Entonces, oportunamente yo puedo corregirlo. Permite, cuando es preventivo, a la entidad afrontar o tomar las medidas a tiempo antes de que haya un perjuicio muy grave al gobierno, económicamente y en la inversión que se está realizando. Entonces, por eso es preventivo. Es célere porque los plazos para formular las observaciones y levantarlas no son muy largos, son a veces en semanas o días, ¿no? Eso le da mayor dinamismo porque finalmente la ejecución está en curso. Y es sincrónico porque su desarrollo y la emisión de sus resultados se realizan durante el proceso en curso, ¿no? O sea, no involucran una paralización. Entonces, estos cuatro aspectos son sumamente importantes para la realización de los servicios de control simultáneo. Y ahora vamos al control posterior, a lo clásico. ¿Ya? ¿Qué cosa es el control posterior? Son aquellos que se realizan para examinar de manera objetiva y oportuna los actos ya realizados, ya concretados por un gestor público, ¿no? Ya en este momento el señor ya gastó, ya inauguró el colegio, ya inauguró la vía, ahora vamos a ver en gabinete y con inspecciones si es que el señor no se equivocó al momento de hacer su gestión pública, ¿ya? La auditoría es a recursos, bienes y operaciones institucionales. Y por eso les comentaba, ¿no? Digamos que las auditorías son financieras, de desempeño, de cumplimiento, servicios de control específico, acciones de oficio posterior y otras que se establezcan. ¿Qué entendemos por una auditoría financiera? Bueno, por una auditoría financiera tenemos que entender el examen de los estados financieros de las entidades. Normalmente las auditorías financieras las hacen las sociedades de auditoría, ¿no? La SOA, ¿no? Es básicamente su campo de trabajo, ¿no? Examinan de manera profesional e independiente los estados financieros y emiten un dictamen, ¿no? La auditoría de cumplimiento, en cambio, es una auditoría integral, ¿no? Sobre la gestión, ¿no? Una gestión determinada, no solamente ve temas financieros, sino también ve temas de gestión público. Ven si es que yo he realizado, he observado la normativa aplicable, las disposiciones internas y he usado los recursos adecuadamente. La auditoría de desempeño va más allá, incluso todavía. Es un examen de eficacia, eficiencia, economía y calidad de la producción y entrega de bienes. O sea, acá yo mido la aplicación de este principio de eficacia, eficiencia y economía. Ya tengo, digamos, aspectos más complicados. Si yo paso una auditoría de desempeño, en realidad he sido no solamente, he cautelado los recursos, sino también he sido eficiente, he maximizado mis recursos y debería ser materia de un reconocimiento si yo paso favorablemente una auditoría de desempeño. También hay servicios de control específico, ¿no? Hay denuncias, ¿no sabes qué? Se requiere que haya una intervención oportuna, abreviada, para verificar unos hechos. Hay un indicio de una presunta irregularidad y estos servicios me conllevan a una atención inmediata, ¿no? Porque hay responsabilidades inmersas ahí, ¿no? Responsabilidades civiles, penales o administrativas. Y las secciones de oficio posterior es una modalidad que consiste en hacer, comunicar al titular de la entidad sobre indicios de irregularidades, para que ellos adopten una decisión, una acción concreta, siempre tratando de garantizar el uso, destino de recursos y bienes del Estado. Y bueno, pasamos ahorita a hablar un poquito del sistema de control interno, ya que es lo que hablamos hace un ratito. Hasta ahorita hemos hablado de temas de control externo. El sistema de control interno lo hacen, a diferencia de control externo, que lo hacen los conformantes del Sistema Nacional de Control, ¿no? El sistema de control interno lo hacen las mismas entidades, ¿no? Los hacen los titulares de las entidades.
¿Qué hacen los señores? Bueno, los señores identifican unos ejes de trabajo, ¿no? Es ambiente de control, digamos, aspectos de riesgo, se denomina ahora cultura organizacional, identificación de riesgos, seguimiento y evaluación. Entonces, a través del sistema de control interno, se contribuye al cumplimiento de objetivos institucionales, se mejora y se moderniza las entidades públicas, involucra un conjunto de acciones, actividades, planes, procedimientos y métodos interrelacionados con el fin de lograr una mayor eficiencia en el uso de recursos públicos. Como les comentaba, tiene tres ejes principales. Un eje de cultura organizacional, que involucra un diagnóstico de la cultura, ¿no? Un eje de gestión de riesgos, priorización de productos, evaluación de riesgos y un plan de acción, y un eje de supervisión, seguimiento del plan y una evaluación de la implementación del sistema de control interno. Y acá hablamos un poquito de lo que es cultura organizacional, ¿no? Por ejemplo, una entidad como el Ministerio de la Mujer, ¿no? El Ministerio de la Mujer es una entidad que se dedica básicamente a, digamos, a proteger a poblaciones vulnerables, ¿no? Quizás lo más representativo sea el Centro de Emergencia Mujer, ¿no? El programa Aurora, a través del cual se brinda asistencia y protección a personas víctimas de violencia. Pero no solamente hace eso, ¿no? Una de las cosas que hace y que no se sabe mucho, el Ministerio de la Mujer es recibir donaciones. El Ministerio de la Mujer recibe muchas donaciones de ropa, frazadas, tiene un amplio stock de donaciones, incluso legalmente está previsto, digamos, de los remanentes de aduanas, que hay una cantidad que se le asigna al Ministerio de la Mujer. Entonces, ellos tienen muchos bienes por donar, ¿no? O por entregar a su población beneficiaria. Pero ¿qué pasaba con el Ministerio de la Mujer? Yo le digo porque yo trabajé un tiempo ahí, no tenía regulado un proceso de donación de una manera clara, ¿no? Entonces, era un problema quién era responsable de la donación, algunas se perdían, en fin, había muchos problemas porque no había un buen ambiente de control, y la cultura organizacional era que no había responsables suficientemente claros de las donaciones, entonces había un mal diagnóstico, ¿no? Entonces, bajo ese ejemplo, ese primer paso sería, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo va la cultura organizacional del Ministerio de la Mujer en este aspecto? En diferentes aspectos. Bueno, en este aspecto, las funciones no están definidas, digamos, hay un sobrestock, no se sabe bien qué hacer con esos bienes, no hay una directiva, no hay lineamientos, entonces hay una cultura organizacional poco favorable para ser eficiente en ese aspecto de la gestión, ¿no? Entonces, ¿quién me compromete a mí como titular de la entidad? Bueno, yo tengo que corregir eso, tengo que capacitar a mis colaboradores, a mis trabajadores en el debido uso de los bienes donados, tengo que regular lineamientos, tengo que definir responsables y de esta manera mi eje de cultura organizacional va a mejorar. En la gestión de riesgos, cuando no hay lineamientos adecuados hay muchos riesgos de corrupción, ¿no? El bien se puede perder, nadie le hace seguimiento, no hay trazabilidad cuando yo dono, ¿no? No sé si los donantes lo van a revender. Entonces, son aspectos de importancia que yo tengo que prever para reducir los riesgos de corrupción. Entonces, como gestor, también, aparte de los lineamientos y aparte del trabajo de gabinete, tengo que ver si todo está funcionando correctamente, si las donaciones pueden ser trazables, puede finalmente uno cerciorarse de que lo utilicen y fiscalizar después a través de compromisos, de una visita posterior, que estos bienes están siendo destinados para lo que se entrega a la población vulnerable. Y finalmente un eje de supervisión, donde todos estos aspectos que yo estoy detectando, corrigiendo, mejorando, reduciendo el riesgo, tienen que ser supervisados. Entiendo que por otro ente, ¿no? De manera continua, y todo este conjunto de acciones van a hacer que mi entidad se modernice, se optimice, reduzca sus riesgos de corrupción de manera interna, y de esa manera haya menos acciones de control gubernamental que identifiquen hallazgos u observaciones. ¿Por qué? Porque yo, como tengo un buen sistema de control interno en mi entidad, he reducido los riesgos
de corrupción y de mal empleo de recursos públicos. Para eso es en esencia lo bueno del sistema de control interno, cuando se implementa correctamente, ¿no? Y acá vemos un poco más detalles, ¿no? En la cultura organizacional comprende los ambientes los componentes de ambiente de control, información y comunicación. La gestión de riesgos comprende los antiguos componentes de evaluación de riesgos y actividades de control. Y finalmente la supervisión comprende el componente de supervisión. Estos componentes y principios están ya ahora integrados en 3 ejes, ¿no? Que es lo que venimos comentando. Bueno, señores, hasta aquí he culminado la exposición. Espero que haya sido de su agrado. Consulto si tienen alguna pregunta, algún aspecto que pudiese aclarar para poder atenderlo. Y si no, reiterarles mi agradecimiento por haber compartido una sesión más de clase de gestión pública. Esperemos ya cerrarla adecuadamente el día viernes con el sistema de gestión de recursos humanos. Y bueno, quedamos en todo caso en coordinación para cualquier tema adicional que podamos apoyarlos en su aprendizaje. Entonces, muchas gracias y quedo a su disposición. Nos vemos.